nivel de agua en el cuerpo. Obviamente sabemos que la proporción en la que se divide son dos espacios, ya sea normal y extracelular y extracelular, ya sea parece el 20%. Del extracelular tenemos aparte que hay un intersticio y probablemente que se divide en 15 y 5%, que esto sería en proporción de agua. Cualquier cambio en todos los electrolitos, ya sea el sodio, cloro, potasio, van a provocar, pero principalmente el sodio y potasio y obviamente glucosa, ¿no? Porque el movimiento de esos de uno a otro espacio va a generar arrastre de la bulimia en la que se el volumen efectivo en este momento de agua. Entonces, ya recordando eso de biología de licenciatura, tenemos que el sodio es el que mejor representa la osmolalidad sérica. Sabemos que es el principal cation extracelular para la regulación del volumen tanto extra como intravascular, y que obviamente hablar de nivel de sodio sérico no es lo mismo que hablar de volumen, sino hablar de un sodio total corporal es cuando se relaciona directamente al volumen, ¿no? En el cuerpo, sobre todo de agua. Como sabemos, el sodio del peso molecular es de, según la tabla periódica, ¿no? 22.99, la temperatura maneja de 0.98 en el Kaito, pero cualquier, ya sea incremento el mismo, pues por lo consiguiente va a llevar a un incremento de la osmolaridad. Los trastornos de la osmolaridad van directamente relacionados con cambios a nivel de volumen, y voy a estar hablando mucho también del volumen sanguíneo efectivo, ¿no? Y obviamente el descenso del mismo va directamente relacionado con la hiposmolaridad. Pone que en el espacio extracelular el 98% del comportamiento de la osmolaridad va a depender directamente del sodio. Hay que definir primero los conceptos básicos de la primaria, sobre todo actividad osmótica, que se define como el número de partículas de soluto por unidad de volumen en el disolvente. Es decir, aquí estamos hablando de una sustancia que posee un soluto y obviamente está con cierta actividad osmótica. Obviamente a nivel corporal esto es diferente, por lo que debemos entender los demás conceptos como actividad osmótica relativa. Al poner una solución como un soluto en una membrana que sea permeable, obviamente la tendencia va a ser a igualar la proporción en ambas partes, o sea, hablando de un líquido isotónico. Eso habla de la tonicidad del líquido. Obviamente esto siempre cuando se pone en un principio físico, que es una membrana permeable al líquido que está contenido en ella. Y a eso digamos se llama la actividad osmótica, ¿no? La tendencia al equilibrio entre esas dos soluciones. Existe también lo que es la actividad osmótica efectiva, que obviamente ya hablando de una membrana que sea semipermeable, en el caso ya a nivel fisiológico en el cuerpo, sabemos que no todos los solutos van a transcurrir a nivel de la membrana de manera igual, otros van a pasar de manera activa, principalmente el agua, ¿no? Pero los demás pues, van a pasar en una menor proporción o no lo van a hacer, ¿no? O van a requerir otros tipos de transporte, ¿no? Que no sea el pasivo. Hablar de esa actividad osmótica relativa nos habla de lo que es la diferencia de actividad osmótica entre esos compartimientos, y es decir, al poner dos sustancias que tienen diferente concentración o diferente tonicidad, vamos a ver que la tendencia va a ser del arrastre de menor concentración a la mayor concentración, ¿no? Como ya sabemos, pero aquí el arrastre de agua va a ser pues al líquido que va a estar. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este líquido? La concentración de solutos aquí es mayor, por lo tanto es un líquido, hablando de tonicidad, blanco. Luego la tendencia del arrastre va a ser del que sea hipotónico, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que todo líquido va a tener una presión osmótica, que va a hablar de la fuerza que va a impulsar el desplazamiento pues, de esa agua. En este caso, hablando del sodio, pues es el principal cation que va a ser responsable del movimiento de esa agua, que obviamente va a ir concomitante con los demás electrolitos, ya sea diferente, dependiendo de las diferentes bombas, ¿no? Pero para la medición adecuada de la osmolaridad o la tonicidad, tenemos que saber que existen las unidades de los osmoles o unidades de actividad osmótica, y aquí viene relacionado con el número de Avogadro, que es el que les pongo ahí a la izquierda. Pero lo importante aquí es saber que vamos a diferenciar dos cosas: que la actividad osmótica va a ir en relación, una, al volumen de agua, que en este caso vamos a hablar de kilogramos de agua, que aquí es donde vamos a
definir dos términos, que es como tal la osmolalidad. Pero si hablamos de la actividad osmótica en un volumen total de solución, eso es pues a nivel de química o en laboratorio, estamos hablando de osmolalidad, ¿no? Pero lo importante es definir que el término pues es osmolalidad. A nivel del plasma, pues sabemos que obviamente el 97% es agua, por lo que tal, a nivel corporal, ese es el término que vamos a utilizar. Y que nos habla más que nada, no del comportamiento de una solución, porque el cuerpo pues no sería una solución, sino hablar de la tonicidad que poseen a nivel celular todo el cuerpo, ¿no? Entonces, de los conceptos, si ponemos una balanza en cuanto a... Bueno, para determinar el nivel de osmolaridad, obviamente tenemos que poner una balanza que pesa más o que genera más actividad osmótica, como ya les había mencionado. Sobre el polvo marino, aquí, bueno, tenemos dos rangos, ¿no? Ya sabemos en el Course Curriculum que se ve en el 2020, bueno, aceptado en 2019, publicado en 2020, define la osmolaridad en rangos de 275 a 295, pero, perdón, me salté esto. Bueno, vamos a hablar del nivel normal y entonces decir dónde sale. Entonces, los que generan mayor peso a nivel para determinar la osmolaridad, pues obviamente van a ser los que generan mayor actividad osmótica, en este caso tienen mayor peso, hablando en sí principalmente de sodio y la glucosa, ¿no? Niveles o rangos van a ser, según un polvo marino, dice de 285 a 290 o de 275 a 95 según la American Kidney Journal, ¿no? Pero en rangos vamos ahorita a calcular según los cationes que se tengan en cuenta. Vamos a ver que si hacemos el cálculo de la fórmula completa de la unidad efectiva, pues el rango no diferencia, ¿no? De 5 a 9 milimoles por kilo, realmente no es significativo, pero si quitamos el potasio en la primera fórmula, sería 290, y si quitamos el BUN, 285. Aquí se hace relación a que la permeabilidad de estos cationes no genera tanto arrastre de agua como en comparación del sodio o la glucosa, ¿no? Por eso muchas veces no se toma en cuenta, y la fórmula correcta de la unidad efectiva sería nada más tomando en cuenta el sodio o la glucosa. Esta es la fórmula original, de hecho se abreviaba así: sodio sérico, potasio sérico, glucosa sérica y BUN sérico, ¿no? Teniendo en cuenta lo que les comenté ahorita del resto molecular del sodio, que es de 23.9, sabemos que para las unidades de milimoles por kilogramo de agua, la equivalencia sería milequivalentes por litro. Pero si reportamos ese valor de electrolito en miligramos por decilitro, pues obviamente tenemos que hacer la conversión a miliosmoles por kilogramo. Para hacer esta conversión, lo único que hacemos es multiplicar por 10 para decilitros, por un número de valencia que es una constante de 1 entre el peso molecular de la solución. En este caso ya hice el favor de la cuenta, ¿no? Son 140 el sodio sérico esperado normal, con 23, haciendo redondeo, son 60 milimoles por kilogramo de peso, ¿no? Eso es para hablarles de la osmolaridad propia de la molécula, obviamente haciendo el cálculo matemático, comparado pues a la glucosa, pues que obviamente es menos, ¿no? Pero aquí, obviamente, poniéndolo ya en relación a nivel corporal, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Para la osmolaridad plasmática, el número de sodio o el número 2 por sodio se tiene que multiplicar por 2 para tener en cuenta la actividad osmótica también del cloro, porque obviamente el sodio no está presente solo, ¿no? Además, tener en cuenta el nivel de potasio, aunque como la actividad osmótica que les comenté es poco significativa, esto muchas veces no se toma en cuenta. La glucosa, que esta es de las principales afecciones que vamos a ver más adelante ya en trastornos de sueño propiamente dicho. Dividido entre el peso molecular de la misma. Se pone la constante 18 porque aquí ya se hizo la conversión de acá del peso, ¿no? Peso molecular entre 10, ¿no? Y me salía 18. Entonces, y el BUN, que sería el 2.2 peso molecular. En situaciones de incremento de este electrolito, algunas literaturas comentan que se recomienda considerarlo como parte que afecta la osmolaridad, pero como en sí la permeabilidad de las membranas en el corporal al BUN es activa, pues obviamente, y la actividad osmótica no es muy importante, pues no se debe considerar tanto, ¿no? Entonces, ya haciendo el despeje de la fórmula, considerando niveles normales de sodio de 140, glucosa 90 y un BUN de 14, pues es de donde pues ya nos origina el 294, ¿no? Y viendo los rangos, pues tenemos que tener en cuenta de dónde vienen todos estos valores, ¿no? Ya sea si tenemos en cuenta el potasio, bueno, pero como tal, la osmolaridad efectiva se calcula sodio y glucosa. ¿Cómo se calcula?
Sodio y glucosa. Así dice el American Kidney Journal, así dice la Sociedad Europea de Terapia Intensiva y así dice el Juan Marino. Entonces, bueno, que esta que es acá. Entonces aquí ya estaríamos hablando de osmolaridad plasmática efectiva, ya uniendo todos los términos. Que idealmente nosotros en trastornos de electrolitos y metabolitos, si estamos considerando algún otro cation o alguna otra sustancia, sobre todo en intoxicaciones, por ejemplo, a lo mejor en intoxicación etílica o a lo mejor en la administración de manitol, ahí se considera que pues obviamente la medición pues te va a dar para los cationes que tú ya tienes, no para los no medibles. En este caso es algo muy parecido a lo que hacemos con el immune gap, pero le restamos la osmolaridad plasmática calculada, que esta se utiliza por un método de laboratorio que es llevando a puntos por debajo de cero para ver la osmolaridad plasmática medida por laboratorio. Esta pues aquí no sé, creo que no está disponible. Pero así, si hacemos la cuenta y sacamos la diferencia, nos va a dar un hiato osmolar por debajo de 10, ¿no? Eso es nivel normal. Si da por incremento arriba de esto, nos está hablando de una sustancia externa que está provocando un incremento de la osmolaridad, y obviamente, pues la mayoría de los casos, en nuestra situación de UCI, por ejemplo, sería por manito, ¿no? Bueno, ¿y qué consecuencias pues, puede tener eso? Pues obviamente, falla renal sería lo principal, ¿no? Digamos que están monitorizando, eso sería lo ideal para la monitorización. Ya hablando propiamente de fisiología, sabemos que el estímulo de la sed va directamente relacionado con un balance, ¿no? Entre la ingesta y la excreción de agua. Sabemos que a nivel de la nefrona se absorbe hasta el 99% se reabsorbe el 99% del agua. Pero obviamente no todos los casos va a ser igual, va a depender del nivel de osmolaridad que tengamos. Por ejemplo, si tenemos una baja osmolaridad, pues obviamente el impulso o la secreción. Normalmente cuando aumentamos la ingesta de agua, a lo mejor por encima del promedio por necesidad, va a haber obviamente una disminución de la osmolaridad, que a nivel sistema nervioso central, la producción principalmente de vasopresina o hormona antidiurética, pues va a estar inhibida, lo que va a estar consecuente pues la producción de orina diluida. Aquí hay un término muy importante que les voy a mencionar. Toda regulación de la osmolaridad va a ir directamente relacionado si la orina está diluida o concentrada, y de eso nos va a hablar de la actividad de la hormona antidiurética, si está presente o no está presente, que pues obviamente va a ir en relación con los sistemas del sodio. Bueno, entonces fisiológicamente hablando a nivel del túbulo colector, vamos a ver que ya a nivel distal de la nefrona, ¿no? Vamos a ver que la reabsorción renal de agua se da pues, principalmente a este nivel, ahorita voy a poner el esquema, pero para que se propicie ya sea la concentración o la dilución de la orina, tenemos que tener primero una característica muy importante que se cumpla estos tres criterios. Un fluido tubular que llegue a un segmento de dilución, que ese fluido tubular usualmente tiene una hiperosmolaridad, ahí se reabsorbe el agua y obviamente disminuye la concentración. Que esté intacto obviamente la reabsorción a nivel de la asa de Henle. Obviamente sabemos que esta está principalmente afectada en la rama ascendente de la asa de Henle por principalmente diuréticos de asa, ¿verdad? Y ya en el túbulo, y que el túbulo colector sea pues obviamente impermeable, ¿no? a las sustancias. Obviamente estas características van a ser en un contexto ideal, que en un paciente que tenga un volumen sanguíneo efectivo normal y una tasa de filtrado pues, no disminuida, ¿no? Obviamente en el paciente crítico esto es totalmente diferente. Sabemos que, ahorita lo voy a explicar mejor, ¿no? Pero a nivel del túbulo colector, los receptores de vasopresina van a favorecer la reabsorción de agua, y obviamente así vamos a tener pues, un incremento de y vamos a presentar orina diluida, ¿no? Entonces, la osmolaridad urinaria la vamos a poder medir en rangos específicos desde 50 a 120 milismoles. Dependiendo de la literatura, muchas veces, o del algoritmo en el que se basan, se manejan el incremento hablando de una orina no diluida adecuadamente, por arriba de 100, o incluso hay otros parámetros que dicen por arriba de 200, ¿no? Pero la disminución de la actividad de la vasopresina va a ir directamente relacionado a que se disminuyó la reabsorción de agua, ¿no? Y obviamente pues vamos a tener baja osmolaridad urinaria. Entonces el incremento obviamente de la vasopresina pues va directamente relacionado con el incremento de la reabsorción de agua. Eso es un término directamente relacionado, y por eso muchas veces en los trastornos del sodio, en los algoritmos, lo principal, si no se hace medición de la osmolaridad urinaria y bueno, por ende los electrolitos urinarios, realmente no se está viendo el sustento de cómo está actuando en este momento la vasopresina.
ni se está viendo el sustento fisiopatológico, ¿no? Entonces, para producir la orina concentrada, el objetivo obviamente va a ser minimizar las pérdidas que está sufriendo el cuerpo, obviamente para compensar el incremento de osmolaridad. Esto principalmente va a estar relacionado en dos sitios de la nefrona. Ya les mencioné, ¿no? La rama ascendente de la ACGN y los túbulos colectores a nivel medular. Que obviamente para que se dé esto debe llegar un líquido intersticial que sea de características hipertónicas. Ahorita lo voy a poner en cantidad en el esquema de la producción de la orina, ¿no? Pero, y en el segundo, pues obviamente que el arrastre de agua sea secundario a la activación de la vasopresina, ¿no? Vamos a tener entonces, aquí se los puse, que la producción normal de orina, pues ya sabemos, ¿no? 0.5 mililitros por kilogramo de peso y con una osmolaridad de 50 a 1200, ¿no? Aquí era alterado, ¿no? Se me fue aquí el normal. Pero bueno, incrementado sería por arriba de 100, dependiendo también del nivel de medición, pero vamos a tener que, si estamos hablando, dependiendo del sitio de acción a nivel tubular, la osmolaridad va a ir cambiando si el objetivo en ese momento es orina diluida o orina concentrada. En este caso, a nivel glomerular llega una orina que pues tiene 300 glomerulares, se supone que está incrementada, pero incrementa más, es lo que les decía, ¿no? Lleva un intersticio hipertónico, sería enlace de gen, que se da principalmente también transportación de agua, de 1200 a 1400 y 1200 cuando es orina concentrada. Pero a nivel del túbulo distal aquí es cuando ya ocurre el cambio. El túbulo distal y a nivel medular es donde se da principalmente la transfusión de agua y aquí es donde debe disminuir obviamente la osmolaridad. De aquí ya para la producción de orina final vamos a tener el resultado, pues una orina, ya sea si es diluida, pues tendría por debajo de 100 o 50 milosmoles, o si es concentrada, 1200 milosmoles. Esto nos va a dar de que en este caso se propició una activación importante de la absorción de agua, y en este caso, pues no, por eso la orina sale diluida. Entonces, a nivel del túbulo colector, el esquema que les había dicho, la vasopresina va a ser el principal estímulo, que va a estar ligado a dos van a ser los principales estímulos fisiológicos que tenemos que tener en cuenta, que creo que pues todos nuestros pacientes lo tienen afectado, ¿no? Uno va a ser el incremento de osmolaridad, que en porcentaje, si lo quieren ver o matemáticamente hablando, o pues para pregunta ahí de fase de visitas, de 1% a 2 miliosmoles por kilogramo de peso. Con eso es necesario para que produzca un cambio en el incremento de la absorción y la activación de la vasopresina. Pero si eso se habla de un estímulo que es muy sensible, ¿no? Por cambios mínimos va a producir alteraciones importantes. Pero si hablamos del volumen sanguíneo efectivo, este va a tener un impacto mayor a nivel de la reabsorción de agua. ¿Por qué? Porque obviamente cambios de hasta el 7 al 10% van a producir una liberación más exagerada de vasopresina, ¿no? Entonces, pues obviamente hay que tener en cuenta, sobre todo, que en los trastornos de sueño a veces van ligados muchas veces los dos. O que puede ser obviamente secundario a este mecanismo la depresión de volumen, ¿no? Ahora, un término importante que no sé si uno de los términos lo ha leído, de aclaramiento de agua libre. ¿O a qué se refiere el aclaramiento de agua libre? ¿A qué se refiere el aclaramiento de agua libre? ¿O qué entienden ustedes por aclaramiento de agua libre? Representa el volumen de sangre libre de sólido. ¿Mande? No. Es la disminución de la unidad sérica que se espera con cierta administración de volumen. Por eso es formulado. A nivel de, como les dije, el túbulo colector, vamos a ver que hay una, ya sea reabsorción o que está disminuyendo la absorción de agua. A ese nivel se puede hacer un cálculo según la orina o el resultado que tengamos de uresis para cuantificar ese retiro de solutos que realizó el riñón. Que obviamente vamos a ver que en la orina hay dos proporciones siempre. Una orina que pues, obviamente es lo que son los solutos propiamente dichos, y la otra que es proporción de agua, ¿no? Solamente se divide en 50%. Pero cuando está incrementada la osmolaridad, se dice que la producción de esa orina, digamos, si te dio 1000 mililitros, pues obviamente para que diera 10 mililitros de orina concentrada, ese riñón tuvo que haber reabsorbido pues el doble, ¿no? 1000. Entonces por eso se pone un número negativo. En el cálculo de la fórmula vamos a hacerlo, pues obviamente tenemos que tener la osmolaridad ya sea sérica, sérica y la ordinaria. Para hacer este cálculo nomás se sustituyen las fórmulas y el volumen que tengamos de orina.
Aquí nada más, pues en el principios del Critical Care, en la Sociedad Europea, no comenta un tiempo específico, ¿no? De horas, más usualmente dependiendo del método de laboratorio. Ya sabemos que para métodos de medición de electrolitos en orina puede ser desde muestra única hasta 24 horas, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es el nivel de volumen urinario producido en ese momento, la osmolaridad urinaria y la osmolaridad sérica, ¿no? Obviamente, si tenemos una osmolaridad urinaria, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que está disminuida, aquí tomando en cuenta el punto de corte que les dije a menos de 200, se produjeron 1200 de uresis, ¿no? Entonces se dice que el 50% pues es agua libre de electrolitos y la otra es pues, orina como tal, con presencia de solutos. Pero en el caso de que la osmolaridad esté incrementada, obviamente se habla de un número negativo cuando haces el cálculo de la solución, digo de la cuenta, ya tomando en cuenta el potasio urinario y el sodio urinario, ¿no? Porque aquí estás tomando en cuenta esa proporción de la orina que es pues, el 50% o es la de solutos, ¿sí? Entonces el número que tiene pues, va a ser negativo y eso habla de que el paciente tuvo que reabsorber 1000 mililitros para compensar esa producción de orina no diluida, no diluida propiamente. Okay, entonces ya a nivel fisiológico, hablando de la reabsorción de sodio, sitios importantes, pues vamos a tener 4, ¿no? Principalmente de agua, ya les comenté, son 2, ¿no? El asa de Henle, la rama ascendente y el túbulo continuado distal. Y aquí vamos a hablar pues, que va a ser pues, a nivel medular y a nivel cortical, ¿no? Eso es algo muy importante. Ya a nivel de la absorción del sodio, pues vamos a tener 4 sitios importantes, ahí les puse en porcentaje, ¿no? Obviamente el túbulo proximal, el 65%, vamos a tener la rama ascendente de la Henle, la porción delgada, que va a ser, creo que 25%, les puse. El túbulo contorneado distal, que va a ser el 5%, y en el túbulo colector distal a nivel medular, pues va a ser el 3%, ¿no? Como ver la reabsorción de sodio es principalmente a nivel proximal de la nefrona y la reabsorción de aguas más principalmente a nivel distal, ¿no? Ya se supone que al final, si hacemos la suma, pues se reabsorbe el 99% de agua y el 98% de sodio, ¿no? Eso sería lo normal para producir una orina de 1 a 1.5 litros al día, que es lo que dice Gaetano. Entonces, ya hablando propiamente de la hipernatremia, aquí revisando la literatura hay mucha variación. Yo creo que si hacemos una estadística tiene que traducir que el número va a ser más alto y va a coincidir con lo que dice el Marino. Pero bueno, en cuanto a admisión hospitalaria, hablando de manera general, se habla que en la admisión se estima una incidencia de 0.2, obviamente esto es literatura de Estados Unidos, ¿no? Del 0.3 a 1% en pacientes que ya están hospitalizados, o sea, en el transcurso que desarrollan hipernatremia, independientemente del grado. Pero ya hablando de UCI, por ejemplo, en este estudio se hizo un estudio epidemiológico en 2008, donde se valoró por Polderman, que se valoró el nivel de sodio que tenían los pacientes al inicio de UCI. Ahí se estimaba que el nivel de sodio que ellos presentaban era incluso arriba de 150 en el 9% de los pacientes, y que el 6% de ellos pues, va a desarrollar hipernatremia, ¿no? Ya hablando, por ejemplo, en este artículo de dislatremias en UCI, que es publicado en Critical Care en el 2011, habla de que pues, el 25% de los ingresos a UCI presentan hipernatremia y que obviamente la mayoría de ellos, pues, bueno, y en el transcurso pues, van a desarrollarlo, ¿no? Otro artículo que habla de la hipertensión en el paciente crítico es un estudio prospectivo, que de hecho este estudio creo que en 2011 habla que, recabó 981 pacientes y vieron que el nivel a partir del cual en el ingreso presentaban alteraciones era 149 de hipernatremia en el 7% de ellos, pero aquí, a diferencia de los demás estudios, lo correlacionó directamente con la mortalidad. Y se veía que si el paciente ingresaba con hipernatremia UCI tenía una mortalidad incrementada, además de días de estancia prolongados en UCI. Pero si el paciente desarrollaba hipernatremia en UCI, pues obviamente la mortalidad y la estancia en UCI se prolongaba aún más, ¿no? Como en ese estudio, que también se hizo en el 2011, que aquí encontraron la mayoría de un promedio de sodio arriba de 150. Se relacionó directamente con una mortalidad del 66% y con riesgo relativo de 1.6, ¿no? Esto fue, los que desarrollaron en una revisión sistemática. Entonces, para el diagnóstico, aquí les pongo este artículo, ¿no? Hay mucha literatura que ejemplifica algoritmos así de extensos como los de ahí. Pero obviamente aquí traté de simplificarlo en pasos que son los más importantes
para conocer tanto el sustento clínico como el sustento fisiopatológico del por qué se está dando la hipernatremia. En ese artículo de 2015, y luego pueden consultar, vienen algoritmos que son un poquito pues, muy extensos, ¿no? Pero bueno, donde se ejemplifica de mejor manera, viene en el core curriculum que les comenté, en el Schmidt y en ¿cómo se llama? En el libro de algoritmos de la USA. Ok, entonces tenemos que si tenemos el trastorno como tal de hipernatremia, un incremento de sodio por arriba de 145, en el algoritmo lo principal que hay que tener en cuenta, directamente relacionado es que sea incremento del sodio, incremento de, ¿qué gana? ¿El agua? La osmolaridad. No me la idea de eso. El incremento de osmolaridad. Tan solo por el cálculo de la osmolaridad efectiva, pues ya sabemos que va a estar incrementado, ¿no? Si 2 veces ¿cómo se llama? El valor de sodio, pues si está por arriba de 145, pues ya me van a volver incrementados concomitantes. Tenemos a lo mejor también trastornos de la glucosa, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta la clasificación de la hipernatremia. Obviamente sabemos que similar a la hipernatremia va a ser en base al tiempo de evolución. Obviamente ya sabemos que no es de 48 horas, si es aguda o crónica, y en base a los niveles de la misma, pero sobre todo al nivel de sintomatología que presenta. Muchos de los algoritmos relacionados va estrictamente, sobre todo en hiponatremia, relacionados si el paciente presenta sintomatología, porque muchas veces para cuando nosotros identificamos ese trastorno del sodio, ya se activó un mecanismo que es ¿cuál? Diana. ¿En qué? ¿En hipo? O sea, En las dos, ¿ah? Bueno, más en hipo, pues, pero en cualquiera de los dos son los doctores, ¿ah? En esos 48 horas, porque se hace rango de tiempo. Por eso el de la sed. ¿Dónde? Sí. ¿Qué mecanismo de regulación fisiológica se da en esas 24 o 48 horas para decir que el paciente ya se autorreguló de manera adecuada y su nivel de volumen no está tan afectado? O de osmolaridad, perdón. O de la antidiurética. Bueno, pero eso es inmediato. Eso es inmediato, pero acuérdense, obviamente cambios al nivel de la concentración ya sea extracelular o intracelular, ahorita lo voy a comentar un esquema, ¿no? Pero para que lo tengan en cuenta hay que hay cationes a nivel también intracelular que también van a favorecer o van a ayudar a esos cambios de agua, que obviamente ahorita lo vamos a mencionar, pero se llaman diosmoles, ¿no? Bueno, entonces, para que el paciente presente síntomas, obviamente esto es dependiendo de la causa de la hipernatremia, pero tenemos relaciones niveles incluso por arriba de 150 o hasta de 160. Vamos a clasificarlo según el nivel de volemia, ¿no? De acuerdo al estado de hidratación del paciente, pues la hipernatremia la mayoría de las veces pues va a ser hipervolémica. No, perdón, la mayoría de las veces siempre va a ser hiperosmolar, ¿no? Pero lo importante es ver el estado de volemia del paciente. Vamos a tener que si el paciente está hipovolémico, aquí la tendencia va a ser obviamente que puede tener más relacionado con una pérdida de agua más importante. Isovolémico, que aquí el sodio corporal total pues va a ser pues normal, aún con la pérdida de agua, y cuando cuando es hipervolémica, ahí ya es una concentración alta a nivel corporal. Como les decía, los trastornos de volumen, para definir que es por incremento del sodio, estamos hablando del sodio corporal total, no tanto del sodio sérico. Entonces, ya sabemos que cuando hay un incremento de la osmolaridad, pues obviamente hay un incremento en la ingesta de agua para obviamente favorecer la excreción de agua libre que se está dando a nivel renal. Obviamente si ese es el mecanismo normal de la hipernatremia, si nosotros privamos al paciente de esto, a lo mejor no sé, intubándolo, es cuando realmente se va a manifestar pues obviamente la hipernatremia. Pero se supone que a todo incremento de osmolaridad de hipernatremia el estímulo o producción de ADH va a ir relacionado pues con un incremento en la ingesta de agua, disminución de la producción de ADH, y obviamente vamos a ver el resultado, orina concentrada, ¿no? Pero si quitamos este mecanismo, el paciente puede cursar sustancia con ingesta adecuada para ese mecanismo compensador, pero en cuanto inhibimos esta ingesta de agua, o sea que es mayor la pérdida que la ingesta, pues obviamente aquí es cuando ocurre la hipernatremia. Es por eso es que es muy importante hablar del aclaramiento de agua libre o el cálculo del aclaramiento de agua libre de electrolitos. Que obviamente cuando esta es mayor que la ingesta de agua, pues obviamente es cuando ya tenemos el trastorno como tal. Por eso es muy frecuente que tengamos este tipo de pasamientos, sobre todo en pacientes pues, bajo ventilación mecánica, que no tienen impedimento de la ingesta oral, ¿no?
Obviamente, pues aunado a muchos factores, ¿no? Sobre todo el uso de cristaloides. Ahora, hablando principalmente en causas, ¿no? De la hipovolémica, aquí vamos a tener el clásico ejemplo, ¿no? Que puede ser de pérdidas renales. Aquí se divide, ya sea pérdidas renales o no renales, que sobre todo va a ser a nivel gastrointestinal, ¿no? Lo que ya sabemos. Y a nivel renal, pues aquí es principalmente el uso indiscriminado de diuréticos, o que estemos hablando de un cerebro perdedor de sal, o bajo forma de diabetes, perdón, cerebro, ahí se me fue. Bueno, este padecimiento, o principalmente la insuficiencia renal, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta en la hipovolémica es principalmente las pérdidas renales. Es por eso que el cálculo de electrolitos es lo que me lleva realmente a la identificación de la misma. Ahora, la hipovolémica. Bueno, en Pokémon. Bueno, hablando de la hipervolémica, que es la que usualmente es más frecuente en nuestra uso, y bueno, en muchas usos, principalmente en las causas habla de la que es iatrogénica o, bueno, incidental, ¿no? Diríamos, secundaria a la iniciación de algún otro componente, en este caso puede ser bicarbonato, amfomalitol, o en mi caso el paciente neurocrítico o solución hipertónica. También el uso de esteroides, o a lo mejor ya hablando de otras patologías que tenemos que tener presente como hiperaldosteronismo o un síndrome de Cushing. Obviamente lo principal es el desenglobe, ¿no? Son fluidos hipertónicos que van a propiciar un cambio directamente, pues, a la osmolalidad y las concentraciones de sodio a nivel sérico. Previamente, si el paciente mantiene una ingesta de agua adecuada, que esté más alta que ya le hemos preguntado, La ingesta de agua que adecuada. la ingesta de agua siempre debe ser mayor El afinamiento del líquido ese. Okay. Entonces, ya a nivel, para definir la hipernatremia isovolémica, estamos hablando de pérdidas extrarrenales de agua, que aquí obviamente es cuando hablamos de dos tipos, orina diluida y orina concentrada. En este caso, pues el más claro ejemplo que tenemos acá, ya sea la diabetes insípida, principalmente ya sea si es nefrogénica o pues central, ¿no? En el caso de nuestros pacientes, la mayoría autocentral. Y pues si tenemos ya orina concentrada, aquí tenemos que irlo directamente relacionado si el paciente está isovolémico, a lo mejor. Además del cálculo, ahorita voy a poner un artículo que habla del cálculo de la volemia en este tipo de pacientes, pero tenemos que tener en cuenta siempre que si la ingesta de agua es adecuada, pues a lo mejor el paciente se mantiene hidratado a nivel, si lo tenemos canalizado o bueno, con cristaloides, pero pues hay que recordar pues que la ingesta de agua es muy importante, ¿no? Ingesta de líquido, pues, libre de electrolitos. En este tipo de pérdidas, bueno, vamos a tener que un incremento del aclaramiento de agua y una incapacidad de concentrar la orina. Es ahí cuando se produce la diuresis osmótica y es como la vamos a identificar. Dicho más claro, aquí vamos a ver cómo es la clínica. La clínica siempre, tanto de los trastornos, ya sea hipo o hiper, va directamente relacionada con el tiempo de instauración y obviamente la magnitud de la misma, ¿no? A lo mejor el cambio de los equivalentes de sodio inducido, no sé, por la administración de alguna terapia, pues fue mayor a la esperada y eso produjo más síntomas, que a lo mejor en nuestros pacientes no los vemos porque están intubados, ¿no? Pero sí se puede identificar a lo mejor algún otro deterioro. El incremento de osmolaridad propiamente dicha por nivel de sodio, pues va a ir directamente relacionado con una pérdida de volumen a nivel extracelular, lo que va a generar un arrastre de agua. Obviamente, para que se produzca una alteración en el medio extracelular, a nivel intracelular obviamente tiene que haber una cierta adaptación que va a propiciar incremento de osmoles intracelulares, incremento de electrolitos celulares e incremento de aminoácidos. En este caso yo te voy a poner también los osmoles, más sobre todo en la hiponatremia, pero todo eso en un intento de restaurar el volumen intracelular a nivel celular. ¿Por qué? Porque lo que se va a dar, pues, que si incrementamos la osmolaridad a nivel sérico, obviamente esto va a tener una tendencia pues, a dar agua, va a disminuir el agua del volumen cerebral y eso va a producir pues, la sintomatología, ¿no? Que va directamente relacionada con el término, pues, el edema cerebral, ¿no? O en una literatura menciona que se puede ver cierto encogimiento cerebral, obviamente por la pérdida de agua de la misma, por el líquido que está más hipertónico, ¿no? En ese medio.
Entonces, aquí para la identificación de la misma variedad leve, realmente esto va a ser en pacientes despiertos, la náusea, debilidad, fasciculaciones, alteraciones de estado de alerta, o cierto grado de cefalopatía, que ya a nivel severo pues vamos a tener ya una disminución osmótica, una concentración de cuerpos neurales, contracción, y sobre todo un cizallamiento, una atracción en las uniones interhemisféricas o venas interhemisféricas, que esto puede propiciar hemorragia cerebral, sobre todo si el nivel de sodio pues incrementó de manera más considerable, más cantidad, en tiempo más reducido, pues obviamente el paciente se lleva a la muerte. Entonces, bueno, aquí es cuando ya entra el mecanismo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la célula ante ese insulto de incremento de osmolaridad y el medio hipertónico extracelular? Pues lo que hace es la producción de osmoles hidrogénicos, pero esto le toma 24 a 48 horas. Es por eso que muchas veces cuando tenemos el paciente ya una hipernatremia crónica, el tratamiento no debería ser tan agresivo, porque ya sabemos que sus mecanismos compensadores ya se instalaron, a menos que presente sintomatología. Ejemplos de estos osmoles hidrogénicos son el inositol, glutamina, glutamato, taurina. Entonces, a veces cuenta la célula se toma varios recursos para incrementar la osmolaridad y así favorecer el agua intracelular, que pues obviamente está jugada, ¿no? Que esto lleva a una rehidratación rápida, pero si nosotros intervenimos acá, una rehidratación rápida, o a lo mejor con líquidos isotónicos, supertónicos, pues obviamente eso nos va a llevar pues, a un edema cerebral más asegurado, que el paciente en ese momento puede presentar convulsiones o alteraciones del estado de alerta, ¿no? El deterioro súbito, sobre todo una vez iniciado el tratamiento, hay que tener siempre en cuenta que nos va a hablar de un signo de edema cerebral, sobre todo al descenso. Entonces, ya, bueno, para el tratamiento de la hipernatremia vamos a ver que, pues, aquí está 3 puntos muy importantes. El nivel de volumen circulatorio es el que tenemos que tener principalmente en cuenta, ya sea determinado por variables hemodinámicas, monitoreo, ya sea invasivo o no invasivo, pero sobre todo tener en cuenta que el paciente se debe llevar un equilibrio osmótico. Siempre que se habla de hipernatremia se debe hablar pues, del nivel que obviamente va a estar con una hiperosmolaridad, pero se debe estar identificado, y sobre todo la concentración de electrolitos tanto a nivel sérico como a nivel urinario, que se supone que para lograr que la hipernatremia disminuya se debe identificar siempre la causa. Obviamente cuando se inicia el tratamiento ya debe ir, cuando se inicia la corrección de los niveles, que obviamente eso va a ser nada más para reponer las pérdidas, ya sea sobre todo de agua, hablar de trastornos de sueño, ya les dije, va directamente relacionado con pérdidas de agua. Pero esa compensación no va a ser suficiente hasta que identifiquemos solamente la causa. Los líquidos recomendados, sobre todo, no se recomiendan cristaloides hipotónicos obviamente para la hipernatremia, pues obviamente por la exacerbación del mismo, pero se prefiere el uso de agua libre, sobre todo para iniciar la vía enteral de manera más temprana al paciente crítico, y obviamente pues que estamos hablando de que es un líquido que no tiene osmolaridad o electrolitos alterados, ¿no? Como son los cristaloides. Otros literatos comentaban del uso de soluciones hipotónicas o la dextrosa al 5%, que se consideraría según el algoritmo de cada institución, pero lo ideal sería o siempre sería superior el agua. ¿Por qué? Porque obviamente la dextrosa, aparte de que pone en riesgo de desarrollo de hiperglicemia, también favorece el estímulo de liberación de insulina, y eso también produce obviamente glucosuria, una debilidad osmótica, y eso puede llevar a un incremento o exacerbación de la hipernatremia, ¿no? Entonces, por eso que se prefiere siempre darles agua. Bueno, aquí para determinar la velocidad de corrección, ahorita vamos a ver tanto en sodio como como en hipo, tenemos que tener en cuenta la principal complicación de la misma, pues que va a ser obviamente el edema cerebral o incluso pues la hemorragia, ¿no? Que usualmente para el cálculo de esto siempre vamos a tener en cuenta lo que es el agua corporal total, ¿no? Que acorde a la Sociedad Europea de Endocrinología nos pone esta tabla, ¿no? Que en hombres y niños el porcentaje es como en el esquema que les posicionó en el ideal de Guyton, de 0.5. Mujeres toman un porcentaje menor de 0.6, de 0.5 mujeres y 0.45 en ancianos, ¿no? Sobre todo mujeres grandes. ¿Qué hora es? A las 9. ¿A las 9? Sí, a las 9. Aquí toca, ¿eh?
¿Cuánto te falta? No, pues es sodio. Parte por la premia nomás, más chido. Si quieres Dale, con la el premia. tratamiento y terminamos y mañana. Sí, pues terminó con la premia. Mañana. ¿Qué? La clase. Bueno, terminaba con un ejercicio, pero Sí. ¿qué? Mariana y Abril ya firmaron que vinieron mañana. ¿Alguien encontró, buscó valores del agua corporal total diferentes a estos que les pongo acá? Les pregunto porque, por ejemplo, En amputados creo que también es 45, ¿no? dependiendo del paciente, pues, pero realmente ese cálculo es un cálculo matemático que muchas veces, la mayoría de las veces, sobreestima los estados del sodio y del agua. Sobre todo en el core curriculum hace un énfasis, y también en Paul Marino y en el Principles of Critical Care, que valores tan altos como de 0.7 a 0.6 o de 0.6 a 0.5, esos sobre todo sobreestiman y usualmente llevan a una corrección desmesurada, porque ese cálculo es en base a considerar el paciente típico de Guyton, ¿no? Que pues tiene una hidratación óptima y que su porcentaje de grasa corporal es el adecuado. Entonces, pues, nuestros pacientes no tienen ninguna de esas dos. Es por eso que los rangos, Paul Marino sugiere el uso, si es hipernatremia, considerar siempre el 0.5 en promedio. Pero bueno, la literatura aquí, esta es de la Europea Endocrinología y pues pueden utilizarla que De hecho, no les las fórmulas convence. están con punto 6. ¿Vale? Las fórmulas están con punto 6. Sí, Pero efectivamente no hay un paciente fisiológicamente perfecto. Sí, digo los rangos, ¿no? Pero le digo, esto es pues lo que dice la Sociedad de Endocrinología, que creo. Bueno, entonces, para el tratamiento, la corrección de la misma, obviamente ya una vez identificada la causa, tenemos que calcular el delta de sodio. Pero el delta de sodio no es tan sencillo porque se supone que para estimar realmente el nivel de volumen o el aclaramiento de agua libre a nivel del túbulo colector rizado a nivel medular, se hace de mejor manera si nosotros estimamos el volumen de orina y los electrolitos que se pierden, sobre todo para adecuar la velocidad de corrección y el tiempo en el que se va a hacer. Por eso que les pongo estas dos fórmulas. Es lo mismo que la fórmula de, ¿cómo se llama? Pero acá toma en cuenta dos cosas que a lo mejor, yo no siempre considero, ¿no? En el paciente que está no oligúrico y en el paciente que está oligúrico. Que obviamente acá en el oligúrico puede ser adaptado, ¿no? Que es el que usualmente siempre hacemos, porque pues tenemos el volumen urinario, pero no hacemos el cálculo de electrolitos urinarios, sobre todo de la osmolaridad. Entonces, en esto se puede adaptar de manera inicial para iniciar el tratamiento, pero lo ideal sería que a medida que sea la respuesta también se tome en cuenta pues, cómo está la absorción a nivel pues, medular, ¿no? Cómo está esa proporción de agua y proporción de solutos a nivel de orina. Por eso es que la elección y la que mejor estima sería la no ligúrica. La única diferencia es que te incluye en la ecuación el sodio urinario, potasio urinario y pues sí, el volumen urinario obviamente. Ya si no, le quita la misma y te pone un delta de volumen, que el delta de volumen solamente suele ser de 1, en este caso porque no tenemos la orina producida. Pero acá pues nada más se saca el volumen infundido en ese momento de la solución, menos el volumen producido de orina, ¿no? Aunque la verdad no encontré en el tiempo, ¿no? Supongo que estamos hablando de 24 horas. Y pues obviamente el agua corporal total más 1, ¿no? Que en este caso sería pues 1 litro menos la orina que no estamos tomando en cuenta y nada más. Para nada más pues es lo que ya sabemos, ¿no? El sodio en la hipernatremia se los pongo más simple, ¿no? Pero realmente sería pues el sodio de la solución, o bueno, los litros de la solución menos el sodio, que solamente siempre es 1, menos el sodio sérico entre el agua corporal total más 1, ¿no? Haciendo la sustitución, para terminar esta parte, digamos en un caso clínico de un hombre que presenta, independientemente de la patología, no tiene un sodio de 168 milimoles por litro, con un peso de 70, recordemos un agua corporal total 6 de 42 litros, tomando en cuenta que el paciente a lo mejor es oligúrico, que no se ha tomado el gas urinario, pues hacemos la sustitución de las fórmulas. Simplemente me va a quedar pues, lo que les he dicho, ¿no? 1 por el sodio que tiene la solución, usualmente se prefiere agua libre,
menos el sodio sérico, entre, que sería, el sodio sérico, que sería 138, entre el agua corporal total, que es 42 más 1, ¿no? Pues ya haciendo la cuenta, me da 4.000 equivalentes, de hecho es 3 puntos. Alan no está. Alan, nuestro compañero. Perdón. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Si quieres, igual ahí esto lo dejamos y ya. Sí, sí, es que Para tener aquí la intención era que hicieran el cálculo, que les diera el delta de sodio. Pero sí, bueno, apenas esto, las dos fórmulas, que de hecho esta es la que deberíamos usar, pero Déjalo aquí ya para que se hagan los cálculos. Y... ahí lo voy a mandar para que hagan las. Vamos a estar en el canal de YouTube.